Este mundo está lleno de mitos y leyendas, es por eso que esta vez les voy a dejar esta leyenda. Esta cuenta la historia del significado que tienen las campanas que muchas veces podemos ubicar en algunas motocicletas. La historia va más o menos así. Aunque existen diferentes orígenes y distorsiones a lo largo de la historia, el destino de esta campana es básicamente el de cuidar a su dueño en el camino. Hace muchos años, en una noche fría de diciembre, un viejo motociclista volvió de un largo viaje con sus alforjas llenas de juguetes y de otras baratijas que él había comprado para los niños de un grupo de su casa cerca de donde él trabajaba. Mientras montaba esa noche, pensaba en cuán afortunado era él en ese momento de su vida. Tener un compañero fiel como su moto que entendía su necesidad de viajar por las carreteras y a su vieja cacerola que no lo había dejado tirado ni una vez en muchos años. Cerca de 70 kilómetros al norte de la frontera de México estaban al acecho un grupo pequeño de duendes, conocidos como duendes del camino. Ya sabes, ¿no? Has visto que existen obstáculos en la carretera, tales como baches, palos y pedazos de viejos neumáticos o clavos, objetos temidos por los motoristas y tantos otros objetos que influyen en el rodar de una moto. Así los duendes del camino los aprovechan para obtener una ocasión de regocijo sobre sus actos del mal. Bien, este viejo motociclista solitario entró a una curva a la luz de la luna y los duendes le emboscaron, haciendo que se estrellara contra el asfalto, y en el derrape, antes de detenerse, una de sus alforjas se rompió. Yacía ahí, incapaz de moverse, cuando los duendes del camino se acercaron hacia él. El motociclista no estaba dispuesto a entregarse y comenzó a lanzarle los objetos que traían sus alforjas. Mientras los duendes seguían acercándose, finalmente se quedó sin nada que lanzarles, pero él tenía una campana y comenzó a hacerla sonar, con la esperanza de asustar a los pequeños y malvados duendes. Y a unos 50 metros, acampanando en el desierto, se encontraban dos motociclistas sentados alrededor de una fogata mientras charlaban de su día de paseo y de la libertad que sentían cuando el viento soplaba en sus caras mientras recorrían el extenso país. En la calma del aire de la noche oyeron un sonido parecido al de las campanas de la iglesia y, dispuestos a investigar, fueron hacia donde provenía el sonido y encontraron al viejo motociclista al borde de la carretera con los duendes alrededor para hacerle de las suyas. Procedieron a disuadir a los duendes hasta que el último se escurrió en la noche. Estando agradecido de los motociclistas, el viejo lobo del camino les ofreció pagarles su ayuda. Pero como hacen todos los bikers de corazón, ellos rechazaron aceptar cualquier tipo de pago. No siendo el partidario de dejar pasar un noble acto inadvertido, el viejo motociclista cortó 2 pedazos de cuero de sus alforjas y les ató una campana a cada una. Enseguida las colocó en cada una de las motocicletas, tan cerca de la tierra como fue posible. El guerrero del camino, cansado y viejo, les dijo a los dos viajeros: con esas campanas colocadas en sus motos estarán protegidos contra los duendes del camino, y siempre que estén en un apuro hagan sonar la campana, y un compañero motociclista irá en su ayuda. Así que cuando veas a un motociclista con una campana en su motocicleta, sabes que lo han bendecido con la cosa más importante de la vida, la amistad de un motociclista, compañero de ruta. Se dice que si tú compras una campana para ti, la magia trabajará, pero solo a una fracción de su capacidad. Es esencial que un amigo te la regale. Así, si un viajero experimentado te la regala, el poder de su campana se duplica. Aparte de esto, tiene que el poder de la campana viene con la experiencia del viajero y te la está otorgando a ti. Esta experiencia te provee seguridad adicional en tus viajes. Por lo tanto, si tú tienes un amigo que no tiene una campana en su moto, regálale una y protege su camino. El saber que tiene alguien que se preocupa por él es un sentimiento que no tiene nombre.